Eh, Buenas tardes, queridos alumnos. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En esta oportunidad nos reencontramos nuevamente con un nuevo video donde vamos a dar comienzo a la unidad número 3 de razones y proporciones. El objetivo de esta unidad es distinguir entre situaciones de variación proporcional y no proporcional, resolver problemas que impliquen variaciones proporcionales e interpretar representaciones a escala y resolver problemas que involucren el cálculo de porcentaje. En esta oportunidad, en este video, el contenido de este video solamente tiene relación con lo que es razón y proporción, y que ustedes entiendan el concepto y cómo desarrollamos razón y proporción. Vamos a partir entonces por explicar lo que entendemos por razón. Vamos a entender por razón a la comparación de dos cantidades. ¿Cómo vamos a comparar estas dos cantidades? Por medio de la división. Si la razón entre A y B es un número distinto, es A partido por B o A dividido en B, ¿cómo voy a leer eso? A es a B. Por ejemplo, la razón entre 6 y 5, ¿cómo lo voy a escribir? Como una fracción, como un número racional. 6 partido por 5, 6 dividido en 5. ¿Cómo lo leo en este caso? Porque estoy en razón, 6 es a 5. Para que tengan en cuenta como un tips, como un dato, en una razón, cuando la escribimos como fracción, sabemos que en la fracción A es el numerador y B es el denominador. Cuando hablamos de razón, el numerador lo vamos a denominar antecedente y al denominador lo vamos a llamar consecuente. También tenemos que tener en claro que el denominador siempre tiene que ser un número distinto de 0. ¿Cómo calculamos una razón? Dijimos que anteriormente que la razón es la comparación de dos cantidades a través de la división. Por lo tanto, ¿cómo voy a hacer el cálculo de una razón? Realizando la división entre el antecedente y el consecuente, o realizando la división entre el numerador y el denominador. Por ejemplo, el valor de la razón entre 1 y 2 es, ¿cómo voy a escribir la razón entre 1 y 2? Como fracción. 1 es a 2, o 1 partido por 2. Sabemos que la razón debemos comparar esas cantidades a través de la división, por lo tanto divido 1 en 2 y el resultado es 0,5. Esa es la razón entre 1 y 2. En esta ocasión les he dado una pequeña actividad. He dejado en este video, en este Power también, una actividad donde dice que usted tiene que resolver lo que se pide. Y en el número 1 dice: escriba la razón entre los pares de números dados y calcule su valor. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Escribir la razón. Dijimos que la razón es la comparación de dos cantidades. ¿Cómo vamos a escribir una razón? Como un número, como una fracción. ¿Cómo usted va a calcular el valor de esa razón, de la comparación de esas dos cantidades? A través de una división. Por lo tanto, va a tener que desarrollar la división entre esas dos cantidades. En el número 2 nos pide que en cada caso escriba la razón y determine su valor. Es lo mismo que el anterior, pero en este caso sabemos, y recordemos el tips, de que el antecedente es el numerador y el consecuente es el denominador. Por lo tanto, ahí tengo los datos para poder expresar estas cantidades como razón y determinar el valor a través de la división, del desarrollo, realizando la división de estas cantidades. ¿Qué es una proporción? Una proporción es la igualdad entre dos o más razones.
Se escribe como aparece acá en el recuadro, eh, A es a B como C es a D. De esa forma lo vamos a leer y vamos a tener como resultado una constante de proporcionalidad. Por lo tanto, la letra K significa la constante de proporcionalidad. A los valores A y D los vamos a denominar los extremos de la proporción y B y C los vamos a denominar los medios de la proporción. Por lo tanto, una proporción entonces es la igualdad entre dos o más razones. Ya sabemos, como dijimos anteriormente, que la razón es la comparación de dos cantidades a través de la división. Y en este caso, la proporción, vamos a igualar dos razones o más razones. Se denomina la constante de proporcionalidad el resultado de la división de las razones, ¿ya? El cual debe ser el mismo para cada una de ellas, en una proporción, como tenemos en el ejemplo. Si tengo la proporción a través de la igualdad entre las razones 7 es a 3 y 14 es a 6, ¿cómo voy a saber cuál es la constante de proporcionalidad? Al dividir los valores. Por lo tanto, si yo divido 7 en 3, me da 2,3. Si yo divido 14 en 6, me da 2,3. El número 2,3, esa sería la constante de proporcionalidad, y en este caso es un número decimal periódico. ¿Qué significa? Que el 3 va a ser el periodo o el número que está después de la coma que se me repite constantemente. ¿Ya? También en las proporciones tenemos lo que es el teorema fundamental de las proporciones. ¿Qué me dice el teorema fundamental de las proporciones? Me dice que el producto de los términos extremos es igual al producto de los términos medios. Recuerde que los términos extremos son A y D, y los términos medios los vamos a denominar B y C. Por lo tanto, el producto de estos términos debe ser igual. Como tenemos en el ejemplo, tenemos la proporción de la igualdad entre dos razones. 3 es a 4 y es igual a 9 es a 12. Por lo tanto, aquí los términos medios son 3 y 12. Al multiplicar 3 por 12, me debe dar el mismo resultado que la multiplicación de los términos extremos 4 y 9. Por lo tanto, si comprobamos 3 multiplicado en 12 nos da 36 y el producto de 4 por 9 es 36. Es lo mismo. Se comprueba entonces que el teorema fundamental de las proporciones. ¿Para qué llegamos ahora entonces a través del teorema fundamental de las proporciones? Nosotros podemos resolver ecuaciones con esta metodología, ¿ya? Aplicando el teorema fundamental de proporciones, vamos a encontrar el valor de una incógnita. Recuerde que la ecuación es una igualdad donde debo encontrar el valor de la incógnita. Como aparece en el ejemplo, tengo una proporción donde tengo una incógnita, en este caso, x, es a 6, es igual a 25 es a 5. Por lo tanto, para encontrar el valor de x, voy a aplicar lo que me dice el teorema fundamental de las proporciones, donde el producto de los términos medios y extremos
son iguales. Por lo tanto, si yo realizo el producto de los términos medios, que sería en este caso x y 5, me quedaría 5 al multiplicarlo por x, 5x, y 6 lo multiplico por 25. Pero como es una ecuación y debo encontrar el valor de x, debo despejar x. Por lo tanto, en este caso, el 5 está multiplicando al x, debe pasar al otro lado de la igualdad con la operación contraria. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Es por eso que nos queda 6 multiplicado por 25 y dividido, recuerde que la línea fraccionaria es división, dividido en 5. Si yo realizo esa operación, el resultado va a ser 30. De esa forma, nosotros vamos a poder desarrollar y encontrar el valor de la incógnita de las ecuaciones. Entonces, dadas las proporciones, calcula el valor de la incógnita, dice acá unos ejercicios, donde usted tiene que aplicar el teorema fundamental de las proporciones para poder encontrar el valor de cada incógnita. Bien, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda que ustedes tengan, me la pueden escribir a través de la plataforma y yo se las aclaro. Que estén bien.